impresionante. Entonces, cuando una persona fallece en esta condición sin testamento o habiendo testamento se declaró la nulidad del mismo, Wow. o cuando en el testamento no se consideraron todos los bienes que poseía la persona, o que incluso los herederos o los que estaban establecidos como herederos murieron antes que el testador. Oh. ¿Qué suele suceder? Yo otorgo mi testamento, dejo a mis 3 hijos, vamos a suponer, y resulta que, insisto, el heredero muere antes que el propio testador, el que otorgó el documento. Claro. Entonces, ahí, bueno, también la ley establece formas en que se debe hacer la repartición, pero son 5 los grados, digamos, de prelación, es decir, el orden establecido por la ley, y los mencionamos de manera muy sencilla. Dice el artículo 1494 de nuestro Código Civil: tienen derecho a heredar por esta vía, por sucesión legítima, número 1, los descendientes, los hijos, son los preferentes respecto de cualquier otro lazo sanguíneo, consanguíneo, por afinidad, colateral. O sea, los hijos son los preferentes y son los que la ley les otorga un nivel especial de protección a efecto de que puedan heredar. Incluso les voy a comentar algo, les voy a compartir algo. No solamente los nacidos, sino incluso los que están en grado de concepción, como se le llama. Una persona que, es decir, un ser humano que se encuentra en estado de gestación, así es, ya cuenta con ese tipo de derechos hereditarios. Por eso es tan absurdo, irracional, lo que se propone. Ya nosotros hemos escuchado que tantas tonterías, ¿no? Se propone respecto de privarles de la vida a los no nacidos, ¿no? Pero se les otorga esta posibilidad y este derecho. Protegerlos. Sí, a protegerlos. Y es que existe un pensamiento muy arraigado en la sociedad en general, que la esposa es la preferente. Sí. Y no, la realidad es que no es la preferente. Claro, se tiene una consideración especial para ella, pero no está... Claro, por todo lo que hace por su esposo. Especialmente si lo cuidó, ¿verdad? Sí, claro, sí. Obviamente. Sí. Me encanta un post que comparte con mucha frecuencia el pastor Freddy de Anda, ustedes habrán escuchado de él, que dice: esposo, cuida mucho a tu esposa, porque las amantes no cuidan enfermos, no cuidan viejos, no cuidan a ancianos. Sí, la verdad es, Híjole. Es total y absolutamente cierto. Sí. Y millones de likes, adivinen por quiénes. Ajá, sí. Obvio. Pero lamentablemente, la mujer, la esposa, sí termina atendiendo al enfermito y al borrachito. Sí, aún y ¿no? cuando se fue, ¿verdad? Y que regresó nada más para ser cuidado. Claro. Ustedes deben de ver muchísimo de eso. Ya le platicaremos. Y es que, si bien la cónyuge tiene esa posibilidad, como número 2 podemos mencionar a la cónyuge supérstite, así se le llama por parte de la ley. ¿Supérstite? Supérstite. ¡Wow! ¡Qué término! Sí, no, cuando está uno en la escuela, sí. Especialmente en estos temas que estudia uno prácticamente desde el primer año, dice uno, ¿qué? ¿Cómo fue eso? Así. Claro, ahora ya hay con la posibilidad de los celulares, pero todavía hace no mucho tiempo teníamos precisamente la necesidad de acceder o de conseguir diccionarios jurídicos. Pero la cónyuge supérstite se refiere a la esposa o al esposo que sobrevive, que le sobrevive al difunto. Y que también... Al difunto que dejó el testamento. Que en este caso, licencia, que murió sin dejar testamento. O que se le declaró inválido. Y es que la cónyuge en la actualidad tiene una importancia en segundo plano posterior a los hijos. Pero aquí viene algo muy, muy novedoso, que es el de la figura de la concubina. Que si ustedes gustan lo tratamos. Sí, porque vamos a un corte. Ya nos dijeron del corte. Y regresamos a seguir hablando del cónyuge. Supérstite. Supérstite. No, pero quedémonos en la mente con el cónyuge, o bueno, el esposo o la esposa que le sobrevive al difunto. Eso, ¿qué tal? Sí, más ligerito. Y regresamos a Tu Encuentro, Nuestra Pasión, esta revista radiofónica que trae temas diversos como esto del cónyuge Supérstite. Y vamos a regresar también a hablar de la marcha del día 7 de septiembre que tendremos después de la reunión de encuentro. Nos vamos a ir a la marcha. Pero bueno, regresamos. Alguien dijo: nada hay nuevo bajo el sol. Todo es vanidad, nada más que esperar. Pero tú
nuevo. La línea crucé, ahora vivo por fe. 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más, yo quiero más. Nadie ha visto lo que tú vas a hacer. Nadie puede imaginar lo que está por llegar, porque tú haces algo nuevo. La línea crucé y ahora vivo por fe. 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más, 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más, yo quiero más. 1.000.000 de veces lo mereces. De 1.000.000 de himnos tú eres digno. 1.000.000 de veces lo mereces. De 1.000.000 de himnos tú eres digno. 1.000.000 de veces lo mereces. Sí, de 1.000.000 de himnos eres digno. Cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más, 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más, 1.000.000 de veces cantaré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más. Yo quiero más, quiero más. Yo quiero más. La nueva forma de dar a conocer tu negocio en radio. Escríbenos por WhatsApp al 614-168-6920 y disfruta de nuestra promoción. Estás sintonizando Palabra Viva Radio, son las 7:40. Estás en el programa Tu Encuentro, Nuestra Pasión. Seguimos con más de esto. Comunícate al 614-541-5252 por WhatsApp para saludarnos y síguenos en la página de Facebook como Encuentro para recibir información de mujeres y la familia. A Tu Encuentro, Nuestra Pasión, estamos de regreso y estamos con un tema bien, bien interesante, hablando de las características o de la clasificación que hace el Código Civil. Civil. Es el Código Civil quien no se Establece establece la forma en que se debe repartir una herencia. ¿Quiénes son preferentes? ¿Qué familiares son los que se declaran como legalmente prioritarios para recibir una herencia? Y nosotros mencionamos que en el número 1 estaban los descendientes, es decir, los hijos. Sí. Los descendientes que pues hayan sobrevenido precisamente de la persona fallecida. desde que estamos, la gestación. Sí, desde la gestación, exactamente, que se les reconoce sus derechos, esa capacidad de goce que se le llama, que les da oportunidad de ya ser considerados para efectos de un reparto, de una herencia. Y es que estamos aquí hablando sobre el tema o sobre un caso en concreto de una persona que haya fallecido sin testamento o habiendo dejado testamento, no contempló todos sus bienes, que llega a ocurrir, es decir, en muchas ocasiones otorgamos testamento hasta hoy, 2019, pero seguimos adquiriendo bienes y nos morimos hasta el 2029. Y nunca lo renovamos, en el entendido de que
el último testamento excluye la validez de los anteriores que se hayan otorgado. Hay personas que, desde luego, ocurre que han otorgado ya 4 o 5 testamentos en la renovación. Precisamente, bueno, personas bastante prósperas que han continuado acumulando bienes. Y es que la ley sí tiene que establecer, o es una estricta necesidad, que la ley intervenga y contemple cómo se debe repartir la herencia. A mi consideración es injusto la forma en que la propia ley establece. Cuando se le deja a la cónyuge en segundo plano, a mí me parece en sí mismo, a la cónyuge o a el cónyuge, porque claro. Sí, claro. ocurre. Entonces, a mí me parece eso injusto. Desde luego la ley no le pregunta a nadie si te parece bien, si estás de acuerdo, si es es ley. justo o injusto, no. Pero sí me parece contrario a un razonamiento lógico el hecho de que se le deje en segundo plano. Y es que en el caso de posterior a los descendientes se establece a la cónyuge, pero en los novedosos criterios que ya se han emitido por parte de la Suprema Corte, bueno, la concubina, la mujer o el hombre que hayan vivido como si fuesen marido y mujer, que hayan tenido una comunidad de vidas durante un tiempo determinado. El código por ahí establece la necesidad de permanencia de cuando menos 5 años o un tiempo menor si es que sobrevino hijos de esta relación. Se le debe de considerar en igualdad de circunstancias a la concubina que a la cónyuge, es decir, a la mujer que vivió con la persona fallecida en unión libre, vamos a llamarlo así, es como se conoce, que está en una igualdad de circunstancias o de preferencia que la esposa o el esposo. Pero ojo con la parte del concubinato, porque en muchas ocasiones está muy mal entendido. El concubinato, la unión libre legalmente, se puede reconocer y se puede ser acreedora de derechos y obligaciones cuando se vivió precisamente esa comunidad de vida, pero los dos estando libres de matrimonio, no teniendo Tómala, ¿qué impedimento tal? alguno. Eso es todo. Sí, porque luego nos narran cuestiones como, la verdad es que nunca me divorcié, pero me fui de la casa, separados físicamente, tenemos 15 años Sí, sí. y con ella tengo 16. Bueno, entonces dice uno, no, eso no es concubinato, por cuanto que al menos uno de ellos permanece en matrimonio y está impedido para contraer una nueva nupcia, Claro, ¿no? claro. Independientemente de lo que ocurra o de la situación de ella, porque en una de esas también ella tiene el mismo impedimento, tiene Ay, la misma sí, situación sí. y eso no se considera concubinato. Hacen cada cosa, Dios De mío. tal suerte que nos han narrado historias muy tristes en donde la persona o la mujer que vivió y que lo cuidó y que no era su legítima esposa, se queda excluida de estos derechos y estos beneficios por cuanto que legalmente estaba el hombre casado con otra persona. Y es que al derecho no le va a interesar, a ver, ¿con quién convivía más? ¿Cuánto tiempo tenía? No. O sea, al derecho le interesa desde luego qué obra en los registros, Claro. la formalidad que se estableció para ello. Por eso se llama derecho, tiene que ser todo en orden, en Sí. el orden en que Dios establece. Y pues para eso están las leyes, ¿verdad? Pero antes de que pasemos Sí. al siguiente punto, tiene Héctor una pregunta precisamente relativa a los hijos, Héctor. Correcto. Por Sí, claro que sí. Esto viene de parte de Mireya y dice: mi abuelita muere sin dejar testamento y hay 3 hijos. Posteriormente muere uno de los hijos y este hijo fallecido tiene 3 hijos y su esposa. La pregunta es, ¿le corresponde herencia a la hija del hijo fallecido, a las hijas del hijo fallecido y a la esposa, o que se divide entre los 2 hermanos que quedan? Gracias, Héctor. Es una muy buena pregunta y es que las personas o este caso, me imagino que se refiere a que la señora, la abuela, murió sin testamento. Entonces se inicia una sucesión legítima, es decir, un reparto de la herencia conforme a lo que establece la ley, y el código establece que desde luego los descendientes, los 3 hijos que se narra, tienen derecho, pero ante el fallecimiento de uno de ellos, los familiares de la persona del descendiente fallecido heredan por estirpe, así se le llama. Es decir, no se puede excluir a los hijos del descendiente fallecido, sino que esta porción que le correspondía de la masa hereditaria de la herencia se le debe de repartir a la estirpe precisamente de la persona fallecida. Entonces, no hay tal cosa que los otros 2 tengan un derecho de acrecer, como se le suele decir, sino que se hereda por estirpe. Entonces,
A los nietos a los que nos estamos refiriendo, que se está refiriendo el caso, claro que les asiste el derecho de recibir herencia por parte de la abuela que se narró. Espero haber entendido la pregunta, más o menos ahí la línea en que se fue. Y es que hablando de precisamente jerarquización, posterior a los descendientes, es decir, a los hijos, y posterior de haber colocado en el segundo plano a la cónyuge o a la concubina, están los ascendientes, que también recuerdo mucho a una señora que estaba profundamente entristecida por la muerte de su hijo. La recuerdo mucho porque me costaba también mucho trabajo tratar de explicarle este punto y sobre todo que me lo comprendiera o que me creyera incluso, en donde el razonamiento de ella era, ¿por qué no puedo heredar si yo fui la que lo parí? Perdón, así me dijo. Claro. Entonces, yo trato de explicarle que por cuanto que su hijo murió intestado, así se le llama, es decir, sin testamento, se debía de atender a una prioridad en cuanto a quienes se les iba a declarar como legítimos herederos. Y es que en el caso al que me refiero, tenía o le sobrevinieron 3 hijas y además tenía cónyuge supérstite, es decir, esposa que le sobrevive. Claro. Entonces, ante la existencia de estos 2 preferentes, estos 2 familiares preferentes, excluye cualquier otra figura, Wow. se llámese hermanos, madres, ascendientes, de cualquier otro tipo. De tal manera que los ascendientes, estando en tercera posición o en tercer plano, van a tener derecho a heredar en la medida que no existan los anteriores 2 mencionados. Ok. Es muy parecido con el hecho, por ejemplo, de que se les pueda, por ejemplo, dar de alta en la Seguridad Social, en ISSSTE, en IMSS, en donde el trabajador tiene derecho a dar de alta o colocar como beneficiarios a sus ascendientes, siempre que acrediten que son sus dependientes económicos, que ellos son los que se responsabilizan de ello. Bueno, en el caso de los testamentos es siempre que no tenga cónyuge, que no haya sobrevenido precisamente ningún tipo de relación ni de concubinato ni de hijos. Ahí sí los ascendientes tendrán la posibilidad de heredar respecto de los bienes que se hubiesen generado por parte del que falleció, de la persona fallecida. Claro. Llevamos 3 de 5. Podemos mencionar, si bien les parece, Muy al cuarto, al número 4 de la jerarquización de los que tienen derecho a heredar. Entonces, después de los descendientes, hijos, después de la concubina o de la esposa, o el esposo. y posterior a los ascendientes, es decir, a los padres de la persona fallecida, están los hermanos, que se les suele decir los parientes colaterales. Los hermanos tienen derecho a heredar siempre, incluso o seguimos el mismo principio, que no haya existido los anteriores mencionados. Claro. Es decir, para que un hermano pueda heredar respecto de este mismo parentesco al fallecimiento, desde luego, para que pueda heredar un hermano, es una probabilidad muy baja, porque implica como tal que ni tuvo esposa, ni tuvo hijos, los padres ya murieron, total que qué tragedia de vida, ¿no? Sí. Solo en este ¿Qué vivió esa persona? Y luego sin testamento. y se fue, pues mejor. No, no es cierto, no. Ay, no. Entonces, en este caso, por eso sí, si bien los hermanos, he visto yo personalmente casos en los cuales los hermanos han alcanzado herencia. Y es que sí, la ley establece que incluso los hermanos, si coexisten con cónyuge, heredarán, tendrán derecho a una parte de la herencia, no de toda. Por ejemplo, si coexisten hermanos con cónyuge, entonces 2/3 partes se le asigna a la cónyuge y 1/3 parte a todos los hermanos que haya tenido. Es así como, me parece que la ley hizo o estableció una norma con una suerte de premio de consolación, ¿no? O de que todos estén contentitos, ¿verdad? Sí. 66% para ella y 33% se lo reparten todos ustedes. Y es que sí, los hermanos como tal llegan a constituir en muchas ocasiones un impedimento para que un proceso de este tipo avance. Continúe y hasta finalice en muy buenos términos. Claro. Y bueno, lamentablemente llega a ocurrir. Y bueno, pues a falta de las personas, si no existió, bueno, aquí estamos ante una tragedia mayúscula. Sí, no, desde luego que puede tratarse Sin de descendientes, sin esposa ni concubina, sin ascendientes, es decir, sin padres, Hijo. y sin hermanos, Claro. aunque el Salmo
no recuerdo en este momento el número, pero dice que aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Amén. Bueno, también porque ocurre. Sí. Entonces, en este caso, Siendo humanos, todo puede pasar. dice la ley que a falta de todos estos, heredará la asistencia pública del Estado. Ándale. Ay. ¿Qué O sea, tal? se va la beneficencia pública. Yo ahí sí nunca he visto tal situación. ¿Ha visto el pleito? Sí, Por desde luego. codicia. No, bueno, es que en el caso de este tipo de juicios testamentarios o intestamentarios, bueno, en este caso en concreto, es todo lo contrario. O sea, faltan bienes para satisfacer la codicia de todos los intervinientes o de todos los conflictivos. Además, ¿No? Y Qué vaya que ha habido sucesorios en donde probablemente las familias no eran millonarias, pero fueron muy prósperas en la adquisición de muchísimas propiedades. Y cuando llega un asunto de este tipo, créanme que cuando hay una cantidad importante de bienes, empiezan las preocupaciones, al menos de mi parte. todo, sí. Porque si habiendo una casita nada más y un terrenito, una Claro. cosa así tranquila en donde no van a poder pasar de 2 por 2 para los 14 hijos que le sobrevino el matrimonio. No, y es que sí, en una ocasión me tocó de uno de 12 hijos. Ya se imaginará. No. Es una cosa Y impresionante. una casita de 4x4. No, el señor fue muy próspero. Ah, qué bueno. Impresionante. Excelente. En el registro Así público se de la puede. propiedad le aparecían a su favor más de 34 fincas. Oh, no, pues así que padre, ¿verdad? Entonces, sí, A los 12 fue muy hijos. prolífico en todo aspecto. Anda. Ay, Sí, no lo una cosa dudamos. tremenda. Muchos hijos, pero muy prósperos. Entonces, el conflicto empieza, especialmente cuando varios de los herederos empiezan a, como dice la ley, dilapidar los bienes, los empiezan a vender, a ocultar, a disponer de ellos. Por eso, estimada audiencia, el juicio, la pertinencia para respecto a los juicios sucesorios de sus inicios tiene que ser rápido, lo más rápido que sea posible, de inmediato de preferencia. Claro. Porque si bien se puede iniciar a los 10, 15, 20, 30 años de haber fallecido la persona, no son juicios que caduquen, pero si bien los podemos iniciar en cualquier tiempo, es típico que entre más pasa el tiempo, Claro. los bienes se van a quedar o se van a hacer un uso indebido o se van a seguir lapidando. Porque muchas personas dicen, no, es que la verdad es que no me atreví durante los primeros 2 años, que por el luto, que porque respetar. No, precisamente con ese propósito, reúnanse, pidan una reunión con alguien de su confianza, con alguien que tenga el Profesional. conocimiento, con un profesional que tenga el grado de experticia necesario, con el propósito de que sean informados todos con la debida transparencia, honestidad, qué es lo que sigue, qué es lo que continúa. La realidad es que en México, y me imagino que en todos lados, cuando fallece una persona, deben los familiares, los beneficiarios específicamente, estar muy bien enterados Claro. de cuáles son los trámites o los procesos legales que se deben de iniciar con motivo del fallecimiento. Sí, y el profesional tiene que orientar lo suficiente para que la familia quede satisfecha y todo el mundo se evite problemas. Y sobre todo, licenciadas, el hecho de que puedan gozar de tantos beneficios que la ley establece y que lamentablemente se pierden por falta de asesoría, de información y de conocimiento. Disculpe, por aquí tenemos otra pregunta. Dice, bendiciones, hermanos. Me casé por bienes mancomunados. Es mi segundo matrimonio, no hijos en común ni nada. Primer matrimonio con 3 hijos. ¿Los hijos son los primeros en la lista de herederos? Van a ser coherederos recíprocamente. La cónyuge actual o la cónyuge supérstite va a heredar una porción similar y equivalente a la de sus hijos. Porque entendí que hubo un primer matrimonio de 3 descendientes. 3 hijos, así es. Entonces, van a ser coherederos unos con otros. Esa es la realidad. Siempre que no haya dejado un testamento, como lo hemos estado platicando. Porque también ocurre, si la persona dejó un testamento y a todos los dejo fuera, excepto a mi vecina, la de enfrente, digo, yo no he visto tal cosa, pero puede suceder, ¿es posible? Claro. O sea, todos quedarían excluidos. O sea, todos los que nosotros hemos mencionado, en virtud de un testamento, pueden quedar perfecta y legalmente excluidos si el testador designó a una persona en específico para que heredara todos sus bienes. Si designó a la vecina, al compadre, al amigo, a la persona que él haya designado, todos se quedan fuera y para que lo comprendan. La Empiezan. jugarreta, ¿verdad? No, imagínense el coraje. Digo, son de las cosas que está permitido y que llega a ocurrir. Al menos aquí en México, al menos,
todavía, porque ya ven cómo hay tanto legislador con ideas muy Interesante. muy interesantes. Aquí no se puede heredar o designar como herederos a mi perro, a mi gato, a mi mascota. Porque luego también escucho una noticia de que el gato heredó los 100 millones de Nada dólares más del dueño. faltaba, No, sí, bueno. sí, sí. Licenciado Vega, muchísimas gracias. No, gracias, Siempre es encantado. bien. Es ¿Del un gusto. teléfono del lugar en donde usted se encuentra aquí en Palabra Viva? Sí, estamos a sus órdenes también aquí en Palabra Viva, en el Centro de Psicología y Ahí Asesoría estamos. Legal y de Así es. Negocios. Así es. La verdad, agradecer desde luego la calidez, el trato, la bienvenida que se me ha dado. Lo digo con absoluta sinceridad. 541 54 28, ¿verdad? 541-5428. Para que lo localicen allí. 541-5428, amén de mencionar el diverso número que está ahí, uno que es 417. No lo recordamos. Entonces, ni para qué lo decimos. Bueno, total, ya no nos acordamos. El 45, ¿el qué? 541 54 28. 5428, en ese. Recordamos perfectamente. Con todo gusto y desde luego invitarlos a que se suscriban en la